Bueno, siguiendo con estos ejemplos destinados a auxiliarnos en la práctica de Física 1, sobre todo recuerden que nosotros estamos trabajando en las prácticas de gabinete o de problemas. Pasamos a un nuevo tema que se llama equilibrio del cuerpo rígido. Fíjense la gran diferencia. Habíamos arrancado trabajando o hablando del concepto de punto material y decíamos, a mí no me importa si hablan de una tabla, de un elefante, de una pelota, toda la masa la concentraba en un punto y a partir de ahí trabajaba con las leyes conocidas. Sabemos que eso en realidad no es tan así. Para acercarnos o tener más precisión para describir la realidad, pasamos a otro concepto que era, bueno, en vez de hablar de una sola partícula, hablamos de un sistema de partículas. Ahora nos estamos acercando cada vez más a la realidad, tratando de describir con más detalles lo que sucede en la realidad, que los cuerpos tienen una forma determinada en el espacio, que la forma de los cuerpos y la distribución de la masa en el espacio tiene algo que ver en cómo se comportan. Bueno, vamos a arrancar desde la cuestión más sencilla de lo que es equilibrio, ya no de una sola partícula o de un punto material, ni de un sistema de partículas, sino que vamos a hablar de un cuerpo rígido. O sea que ya vamos a tener en cuenta no solo la masa, que lo que me definía era cómo se oponía a un cambio de movimiento, sino que también vamos a tener en cuenta cómo se distribuye esa masa en el espacio. O sea, las dimensiones del cuerpo ya empiezan a tenerse en cuenta. Bien, como siempre decimos, bueno, yo arranco de lo más sencillo, vamos a hablar del equilibrio. Recuerden que cuando hablábamos de una partícula teníamos una sola ecuación, en la cual decíamos es condición necesaria y suficiente para que una partícula esté en equilibrio, que la sumatoria de fuerzas o las interacciones con el ambiente que la rodea sean nulas. Bien, eso sigue siendo válido, pero no me alcanza. ¿Es condición necesaria? Sí. ¿Es suficiente? No. Si ahora tenemos en cuenta las dimensiones del cuerpo, tal cual vieron en teoría, tendríamos que agregar una condición más. El cuerpo no debe desplazarse, pero tampoco debe girar. Para asegurarnos esa condición de equilibrio, la plantearon, en teoría, a través de esta condición. Sumatoria de torques respecto a algún eje, algún punto o algún eje que pase por un punto del cuerpo a considerar, debe ser cero. Bien. En función de esta introducción vamos a dar dos ejemplos muy sencillos sobre el tema equilibrio del cuerpo rígido. Siempre, un esquema sencillo que representa la situación planteada. Tengo una viga que sostengo a través de apoyarse en la pared, pero somos conscientes que si yo pongo una viga con determinado peso, determinada longitud, esta reacción depende cómo esté anclada esa viga en la pared que la quiero sujetar. Si solo la apoyo, ¿qué va a pasar? Va a tender a girar. Digo, bueno, acá tengo un mecanismo, ¿cómo hago para que no gire? Y a todos se nos ocurrió y la sujeto de alguna manera. Bueno, esta es la situación. Tengo una viga apoyada sobre la pared vertical, quiero que se quede ahí. Por lo tanto, le agrego una cuestión adicional que es una cuerda. Esa es la situación. ¿Qué datos tengo? La distancia B, o sea, la distancia entre el punto que la viga se apoya en la cuerda, que la viga se apoya en la pared, a donde está la cuerda. Eso es lo que llamé H. La longitud y el peso del tablón o viga que yo quiero sostener en esa situación. Esta es la situación real y recuerden que siempre cuando vamos a hablar de fuerzas o cómo interactúa, en este caso ya un cuerpo rígido, no estamos hablando de una partícula donde toda la masa está concentrada en un punto, del esquema real que trata de representar lo que sucede,
hacíamos una construcción gráfica que llamábamos diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacía en un diagrama de cuerpo libre? Rompía todos los vínculos, en este caso del cuerpo que estoy estudiando, y por cada vínculo que saco yo pongo la interacción. Esto es equivalente a esto. ¿Cuál es la diferencia? Retiré la cuerda, retiré la pared, retiré el campo gravitatorio de la Tierra. Si quiero que esta viga o tablón se mantenga en la misma situación, tengo que hacer lo que le hace la cuerda, lo que le hace la pared y lo que le hace el campo gravitatorio de la Tierra. ¿Dónde están esas interacciones? Bueno, con todo lo que ya hemos ido avanzando son bastante fáciles de identificar. Peso de la tabla, del tablón, de la viga, como lo quieran llamar, la fuerza con la que la Tierra lo atrae. ¿Cuál es la función de la cuerda? Si yo cortara la cuerda, tengo que tirar con la misma fuerza que está haciendo la cuerda, lo que llamé T. Y la pared de alguna manera va a reaccionar. ¿En qué dirección y sentido va a ser? La verdad que me podrían dar condiciones, podría presuponer algo. Sea como sea, cualquier fuerza en el plano puede ser descripta a través de sus componentes horizontales y verticales. Por lo tanto, en vez de complicarme la vida y poner una reacción en una dirección que no conozco, pongo reacción horizontal y reacción vertical. En el punto de apoyo va a haber dos reacciones. Nada me impide que lo ponga así. Si después quisiera conocer el módulo de esa reacción, bueno, si de una fuerza conozco sus componentes horizontales y verticales, tengo resuelto el problema. Bien, en definitiva, me dan ciertos datos, me piden que calcule las reacciones en el punto de apoyo y a qué tensión va a estar sometida la cuerda. Digo, ¿y con qué cuento? Me dicen que esto está en equilibrio. Bueno, con las condiciones de equilibrio expresadas a través de ¿qué? Expresadas a través de leyes. ¿Qué leyes? Las leyes o ecuaciones que me definen el equilibrio de un cuerpo rígido. Bien, ahora vamos a aplicar entonces estas condiciones generales a este problema en particular. Vamos a trabajar con vectores, por lo tanto vamos a dejar indicado siempre el sistema de referencia que vamos a adoptar. X positivo, Y positivo, y ahora se agrega algo más. Como vieron, en teoría, el torque o momento también es un vector. Por lo tanto, y siempre es perpendicular al plano de movimiento, que en este caso no se alcanza a mover porque está en equilibrio, perpendicular a ese plano. Bien, ¿cómo lo defino? Con un sentido de giro. Ya puse cuál es mi sentido de giro positivo. Vieron que ahora ya se amplía el sistema de referencia, no solo necesito conocer componentes en el plano del movimiento o tendencia al movimiento, sino en la dirección perpendicular a ese plano. Bien, dicho todo esto, voy a aplicar estas leyes particulares a este problema. Bien, primero, sumatoria de fuerzas igual a 0. Como tenemos los vectores, las fuerzas descritas a través de vectores en el plano XY, lo que voy a decir entonces es que sumatoria de componentes X será igual a 0, y de ahí voy a hacer un desarrollo, sumatoria de componentes Y igual a 0. Bien, ¿estamos en condiciones de hacerlo? Sí, lo hacemos como siempre. Planteamos la ecuación, después veo si con las ecuaciones que planteo me alcanza para conocer las incógnitas, o sea, resolver el problema. Componentes X. Esta fuerza está contenida o tiene la misma dirección que el eje Y, o sea, proyección sobre el eje X0, proyección sobre el X0, H sub A positivo, más H sub A. Es evidente que tiene que aparecer otra componente horizontal por algún lado, porque si no, esto no estaría en equilibrio. ¿Cuál es el otro elemento que me aporta esa componente horizontal para lograr ese equilibrio?
la componente en la dirección X de la tensión. El ángulo θ, para proyectar tengo que conocer el ángulo. Yo acá en los datos no veo ningún ángulo. Vuelvo a revisar el problema y digo, ¿de dónde puedo sacar ese ángulo? Bueno, si analizo este triángulo, tengo los datos. H es el cateto opuesto. L es el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica relaciona esos dos catetos? Bueno, la función tangente. Tangente de θ será cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, que es L. Por lo tanto, aunque no me lo dieron específicamente como dato, sí me dieron la información para poder calcularlo. Entonces, estábamos en la componente X. HA positivo porque apunta hacia la derecha, componente horizontal de T. Proyectada sobre el eje horizontal, estará asociada a la función coseno del ángulo, por lo tanto será HA menos T por coseno de θ igual a 0. Tengo una ecuación y por ahora tengo dos incógnitas. Con esa ecuación no me alcanza, pero voy a plantear sobre el eje de la Y. ¿Qué tengo? B sub A apunta hacia arriba, por lo tanto es positivo. El peso del tablón apunta hacia abajo, por lo tanto es negativo. Y la proyección de la tensión sobre el eje vertical que se opone al ángulo conocido, o sea, más T seno de θ igual a 0. Bueno, recuerden, tenía una ecuación con dos incógnitas. Se supondría que si pongo una ecuación más estaría resuelto. Bueno, vamos a ver si es así. ¿Qué incógnitas tenía? HA y T. Pero ahora cuando vengo acá, T está, pero agregué una más que es B sub A. Por lo tanto, tengo que hacer algún otro tipo de planteo porque si no, no voy a poder resolver la situación. Tengo una ecuación, tengo la ecuación 2, ¿y qué otra información tengo? Si se trata de un cuerpo rígido, la sumatoria de los torques también debería ser nulo. ¿Respecto de qué punto o el eje que pasa por qué punto? Por cualquiera. No puede girar esto. Lo voy a elegir arbitrariamente. Lo elijo arbitrariamente para que me simplifique las cosas, no para que me las complique. Analizado de esa manera, recuerdan que el torque estaba asociado al valor de la fuerza por el brazo de palanca. Bien, cuando yo analizo, digo, ¿cuál es el punto que cumple con una condición particular? El punto A. ¿Qué sucede cuando yo realice el torque respecto del eje que pasa por A? Ni esta fuerza ni esta fuerza van a realizar torque. ¿Por qué? Porque su brazo de palanca es nulo. Su recta de acción pasa por ese punto. Por lo tanto, no van a intervenir en la ecuación y las únicas que me van a quedar son el peso que conozco y la tensión. Lo que me hace predecir o pensar que de esa tercera ecuación por ahí puedo despejar directamente T. Una vez que yo conozca T, reemplazo en las otras ecuaciones y obtengo lo otro que me estaba faltando. Bien, entonces, primera condición de equilibrio, segunda condición de equilibrio. Yo había puesto sumatoria de torques respecto de O en forma general igual a 0. Ahora voy a decir sumatoria de torques respecto de A igual a 0. ¿Qué es A? Este punto, por donde pasa un eje, donde todas las fuerzas, el torque, la sumatoria de los torques, todas las fuerzas, debería ser igual a 0. Teniendo en cuenta siempre la convención de signos. Bien, yo qué voy a decir es, vamos a hacer en forma general, el torque
del peso más, el torque de la tensión tendría que ser igual a 0. Esto en forma general. Ahora voy a tener en cuenta los datos del problema. Bien, torque del peso del tablón. Una forma sencilla de poder, en función de la convención de signos que adopté, yo dije, todo lo que gira en este sentido es positivo. Si gira en el otro, o tiende a girar en el otro, es negativo. Entonces, ¿yo qué digo? Voy a poner esto acá. Si yo le aplico la fuerza a peso, ¿qué va a pasar? Va a girar en sentido contrario al que supuse negativo. Entonces voy a decir que el torque del peso es negativo. Y en este caso, la fuerza y el vector posición o el brazo de palanca están perfectamente determinados, son perpendiculares entre sí. Es la distancia mínima. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que el torque de la fuerza peso es igual al valor de la fuerza por el brazo de palanca, que en este caso es L sobre 2, con sentido negativo, signo negativo. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la fuerza T. La fuerza T. Vuelvo a hacer lo mismo. Si la fuerza T tira así, lo tendería a hacer girar en el sentido que yo dije que era positivo, o sea, que el torque ya sé que es positivo. Y acá tengo dos caminos para poder plantearlo. ¿Recuerdan cómo analizaron el brazo de palanca? En la teoría dijeron es la mínima distancia. Bien, yo puedo prolongar esta recta de acción, tomar la perpendicular y esto es el brazo de palanca de T. Pero también la puedo hacer más fácil. Yo dije cualquier fuerza puede ser reemplazada por sus componentes horizontal y vertical o componente X y componente Y. Y eso es lo que voy a hacer y ahora voy a explicar por qué. Esta componente horizontal de la fuerza T será T por coseno de tita. La otra componente será T seno de tita. O sea que el brazo de palanca de T sería, perdón, el momento de T sería el momento de esta componente más el momento de esta componente. Pero ¿qué pasa con la componente horizontal? Cuando yo prolongo su recta de acción, pasa por el punto donde pasa el eje, donde estoy considerando el momento. Por lo tanto, su brazo de palanca también es 0. O sea, lo que estoy diciendo, que el momento de la tensión lo voy a trabajar como el momento de la componente vertical y el momento de la componente horizontal. Y analizando el brazo de palanca me doy cuenta que este es 0. Por lo tanto, me queda bastante sencillo analizar el momento de T. T por seno de tita es la fuerza y su brazo de palanca, en este caso, será la longitud, igual a 0. Ahora analizo esta tercera ecuación. Recuerden que el problema, ¿cuál era? Tenía 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Bueno, encontré una tercera ecuación. Vamos a ver si realmente me ayuda. Porque hay veces que cada vez planteo más cosas y digo, bueno, introduzco más incógnitas. No. El peso del tablón lo conozco, la longitud también. La longitud la conozco. El ángulo, una vez conocida la tangente de tita, el ángulo es conocido, conozco todas las funciones, esto es conocido. De esta ecuación, entonces, puedo calcular una de las incógnitas que yo quería, que era la fuerza T. Calculada esa fuerza T, se me solucionó el problema. Ahora sí tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, porque ahora esto ya es sabido. Si eso es sabido, lo único que tendré que hacer es despejar de la ecuación 1
HA y despejar de la ecuación 2 B sub A. ¿Qué es lo que encontré con este razonamiento? Encontré la tensión, encontré HA y encontré B sub A. ¿Es lo que me preguntaban? Sí. Me preguntaban la tensión y la reacción. ¿Y la reacción qué tiene? Una componente horizontal y una vertical. Hacemos siempre lo mismo. Antes de decir, terminé el problema, paso al siguiente, vuelvo a leer lo que me preguntaron y si estoy en condiciones de resolverlo. En esas condiciones puedo decir que pude encontrar cuál es el esfuerzo en este punto de apoyo y cuál es la tensión a la que está sometida la cuerda. ¿Para qué me va a servir? Para saber que no puedo poner cualquier cuerda. Si pongo una cuerda muy finita y el peso, la combinación de peso y longitud no es la adecuada, por más que lo trate de sostener, la cuerda se cortaría. ¿Sí? Estaríamos entonces con la solución del primer problema. Ahora vamos a ver otra aplicación también en una situación práctica. Todos o alguna vez se subieron a un trampolín o lo vieron en una película o lo vieron en vivo y en directo. ¿De qué se trata? Una persona, aunque no lo crean, esto es una persona situada en el punto extremo del trampolín que está a punto de tirarse. Todos sabemos que toda la estructura esa del trampolín va a estar soportando determinado esfuerzo. No puedo hacer un trampolín con una tabla muy finita, porque cuando me pare en la punta se me va a romper. ¿Y el trampolín para qué es? Para que yo me pare ahí y me pueda tirar. Después veremos si hago una pirueta, no la hago, cómo me tiro. Pero en definitiva la estructura se lo tiene que aguantar. No puede ser que yo empiece a caminar y se me rompa la tabla. Bueno, ¿qué me preguntan acá? Me dan las condiciones. Bueno, ese trampolín tiene que aguantar una persona de tanto peso. Bien. La tabla del trampolín pesa tanto. La longitud del trampolín es tanto. La distancia entre los dos apoyos también está dada. ¿Qué quiero saber yo? ¿Cómo se la van a bancar estos apoyos? A y B. Las dos patas o los dos pilares que tiene que tener ese trampolín para que se quede quieto. Porque si no se queda quieto no sirve para lo que yo quiero. ¿Qué me están diciendo entonces? Tiene que estar en equilibrio. Bueno, lo que me preguntan a mí es ¿cuánto se va a tener que bancar cada uno de los pilares que sostienen ese trampolín? Si quiero que se quede quieto, digo, lo que me están diciendo es esa estructura tiene que estar en equilibrio. Esa estructura es un cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta la longitud. Tengo que tener en cuenta cómo se distribuye la masa en el espacio. Bueno, ya lo habíamos visto. Condiciones de equilibrio del cuerpo rígido. La primera que planteamos es la misma que planteamos siempre hasta cuando hablábamos de una partícula. Pero decíamos, ¿es condición necesaria para que se esté en equilibrio? Sí. ¿Suficiente? No. ¿Y entonces qué más te falta? Te falta esto, la sumatoria de torques. Si yo puedo calcular las reacciones en A y en B para que eso se quede en equilibrio, voy a ser capaz de decir cómo construir esos pilares para que el trampolín sirva. La forma de trabajar es la misma. De este esquema que trata de pintar una realidad, paso a una representación gráfica que llamamos diagrama de cuerpo libre. No lo vamos a repetir. Corto vínculos y pongo las interacciones. Tengo el tablón, lo que la persona le está haciendo al tablón, el peso del tablón y dónde están las reacciones. Y ustedes dirán, ¿por qué yo en general trato de poner, digo, bueno, cuando el tablón aplasta, la reacción va para arriba? Bien. Y yo acá intuitivamente puse una para arriba y una para abajo. ¿Y por qué será eso? Porque me puse a analizar cómo funciona la cosa. Digo, si este es el tablón, cuando yo lo trate, ponga un peso, la persona que se vaya desplazando hasta el punto extremo, ¿qué hace?
trata de aplastar este pilar. Este pilar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sostenerlo. Por lo tanto, puse la reacción hacia arriba. Vuelvo a analizar lo mismo y digo, pero esta punta trata de despegarse. Si este pilar no se la banca, esto va a entrar a girar respecto al punto B. Y yo no quiero que pase eso. Si esto trata de levantarse, el pilar lo trata de traer para abajo. Puede pasar que yo me equivoque cuando le pongo los sentidos a las reacciones. ¿Qué me va a pasar en ese caso? Y cuando las calcule me va a dar negativo. Entonces dije, puse un sentido, supuse algo que no estaba bien. Bueno, vamos a plantear de la misma manera que hicimos acá. Acá tenemos una ventaja. Cuando planteé la primera ecuación de equilibrio, que era sumatoria de fuerzas igual a 0, solo voy a contemplar en una dirección. ¿Por qué? Porque no tengo esfuerzos horizontales. ¿Lo podría plantear sumatoria de componentes x igual a 0? Sí. ¿Cuántas tengo? Ninguna, 0. Es igual a 0. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Me aporta información? No. Sí me va a aportar información de lo que sucede en el eje o las componentes en Y. Para el sentido, para el sistema de referencia adoptado, ¿qué voy a decir? RA apunta para abajo, negativo. RB apunta para arriba, positivo. Peso del trampolín, para abajo. Peso de la persona, para abajo. Está bárbaro. Planteé una ecuación. Recuerden siempre, mis incógnitas serán RA y RB. Acá aparece RA y aparece RB. ¿Y tengo otra ecuación? Sí, tengo esta. ¿Me sirve? No. Digo, bueno, entonces no me alcanza con la primera condición de equilibrio. Vamos a plantear la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torques. Y ahora elijo un punto. ¿Y cuál voy a elegir? Y voy a volver a hacer el razonamiento que hice antes. ¿Qué quiero tratar? ¿Qué es lo más sencillo? Encontrar una ecuación con una sola incógnita. Digo, bueno, voy a plantear que no rote respecto del eje que pasa por A. Por lo tanto, esa ecuación de general de sumatoria de torque respecto de O, voy a decir sumatoria de torque respecto de A igual a 0. ¿El torque de qué entonces? Recuerden, la recta de acción de RA pasa por ese punto, o sea que el brazo de palanca es 0, el torque es 0. Será el torque de RB más el torque del peso del trampolín más el torque del peso de la persona que se va a tirar igual a 0. Esta es una ecuación general. Alguno de estos tendrá que ser negativo, si no, algo está funcionando mal. Recuerden cómo hacíamos. Digo, bueno, el torque de RB, la fuerza es RB. En este caso, siempre el brazo de palanca para el diagrama que estamos analizando es fácil de analizar porque las distancias están medidas perpendiculares a las direcciones de las fuerzas. RB por L2. Bien. ¿Me alcanza con eso? No, tengo que ver si es positivo o negativo. Cuando yo miro así, digo, bueno, RB, ¿qué trata de hacer? Trata de que gire en el sentido que yo le dije que era, adopté como positivo. Torque de el peso del trampolín. El peso del trampolín por su brazo de palanca, que en este caso será L1 sobre 2. Lo considero aplicado al centro geométrico del tablón. ¿Y acá qué pasa? Cuando haga esto, se opone a lo que dije que era positivo, por lo tanto su signo es negativo. El torque del peso de la persona que está en el extremo del trampolín, W0, por su brazo de palanca, L1. ¿Qué signo tiene? Vuelvo a hacer lo mismo, digo, esto lo tiende a hacer girar en el sentido contrario al que supuse positivo. Esto igual a 0. Vuelvo a analizar, digo, bueno, tenía dos incógnitas y ahora tengo dos ecuaciones. Vamos a ver
si esta ecuación me solucionó el problema. Estamos de acuerdo que esta era una de las incógnitas. Vamos a ver si agregué más incógnitas o no. Esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco. Bueno, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Podría utilizar cualquiera de los métodos conocidos para resolver. ¿Cuál voy a usar? El que me resulta más sencillo. Cuando analizo la segunda ecuación digo, bueno, pero acá la tengo fácil. De acá puedo sacar directamente RB. Una vez que conozca RB, voy a mi primera ecuación, lo pongo acá y saco RA. ¿Tengo resuelto el problema? Bueno, me voy a fijar, voy a volver a leer qué me preguntaban a ver si soy capaz de responderlo. ¿Qué me preguntaban? ¿Cómo reaccionan esos apoyos? ¿De última para qué? Bueno, tendré que saber cómo construirlo para que cuando alguien de tanto peso se ponga en la punta del trampolín, esto no se vaya a desplazar. Por lo tanto, RA y RB. De esta ecuación calcule RB, de esta calcule RA, tenemos resuelto el problema.